Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de MB Fotografía y Cortometraje. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hicimos esta fotografía utilizando un lente 18-55. Pues vamos a comenzar. Primero que nada quiero disculparme por esta voz extraña que se me escucha, pero es que tuve un resfriado bastante tremendo y por eso se me va a escuchar rara la voz, pero bueno, no importa. ¿Cómo hacemos esta fotografía? Utilizando una cámara sencilla y el lente de kit que viene con todas las cámaras nuevas, que es el lente 18-55, el cual dicen que pues este proviene del Averno y que es un lente que va a contaminar tu cámara y que es el peor lente de la historia. Bueno, eso no es cierto porque se pueden conseguir grandes cosas con él, como esta fotografía que les estoy mostrando ahorita en pantalla. ¿Cómo hacemos esta fotografía? Bueno, primero que nada déjenme mostrárselas y en la pantalla van a aparecer los parámetros que utilicé para hacer la fotografía. Como se pueden dar cuenta, la fotografía no fue hecha con una cámara de gama alta, fue hecha con un lente, repitiéndolo nuevamente, 18-55, con un sensor recortado, es decir, una cámara muy básica. ¿Cómo hice la fotografía? Bueno, aquí en pantalla estamos viendo del lado derecho un video del lugar donde tomé la fotografía. Esta florecita a la que le tomamos la fotografía es una flor silvestre, es de los tréboles que crecen en cualquier casa. Ahorita en México está lloviendo mucho y mi patio está lleno de tréboles. Entonces elegí esta florecita para tomarla de ejemplo. Ok, aquí en este video les voy a mostrar cómo van a utilizar su cámara para tomar una fotografía macro. Bueno, pues para hacer esta práctica ustedes van a necesitar una cámara y el lente 18-55. Este no es un 18-55, pero lo van a hacer con ese porque igual funciona. Ahora lo que necesitan hacer es precisamente como aquí desmontar el lente de la cámara. Le van a dar la vuelta y lo van a utilizar así. Con su mano ustedes lo van a estar sujetando. Y para hacer su fotografía macro ustedes se van a acercar o alejar del objetivo para lograr el enfoque. La cámara les va a permitir trabajar la velocidad de obturación, pero obviamente no los diafragmas porque esos están en el lente. Y el lente va a trabajar con el diafragma más abierto. Entonces, una vez que escojan su objetivo, ustedes se van a poder acercar o alejar para enfocarlo. Aquí va a funcionar a la inversa. Si ustedes quieren un enfoque muy amplio, es decir, un acercamiento muy amplio hacia su objetivo, ustedes lo van a mover hasta la distancia focal de 18 milímetros. Pero si ustedes no quieren tanto acercamiento, lo van a llevar a los 55 milímetros. Y de esa manera se van a dar cuenta que les permite un acercamiento bastante amplio, pero con un enfoque mayor. Esto les va a dar el efecto como la fotografía que estamos usando de muestra. Únicamente lo van a poner así, les repito, y se van a acercar o alejar de su objetivo. Esto es todo lo que necesitan para hacer este tipo de fotografías macro con el lente de kit, es decir, el 18-55 que ya vimos, que es muy útil. Lo único que necesitamos es conocer algunos trucos sobre cómo usarlo. De hecho, esta técnica es de las primeras que se enseñan en las clases de fotografía profesional. Bueno, pues ahí está. De esa manera hice la fotografía y ahora en el siguiente video que les voy a mostrar les enseñaré el proceso de revelado con Lightroom. Es un proceso muy sencillo, no quise tardarme demasiado tiempo porque quería que vieran que la fotografía era muy buena con muy pocos elementos. A pesar de ser una foto tan sencilla, puede tener un impacto visual bastante agradable. Entonces vamos a ver el video y vuelvo con ustedes. Bueno, pues entonces les voy a enseñar cómo es que vamos a hacer esta fotografía. Ya les enseñé cómo conseguir este efecto tan bonito de bokeh y este contraste tan bonito que tenemos aquí en la fotografía. Entonces vamos a darle un revelado para hacerla todavía más llamativa y más impresionante. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí abajo a este módulo y vamos a modificar nuestro verde y lo vamos a hacer así bonito, casi por ahí, muy bien. Y vamos a modificar también nuestro rojo ahí y le vamos a dar aquí a la saturación de nuestro azul
Ahí está. Y ya se ve todavía mucho más interesante, ¿no? Esta área. Nos vamos a ir aquí y la vamos a hacer un poquito más fría. Ahí está. Nos vamos a exposición. La exposición a mí me parece muy buena, pero le vamos a dar solo un poquito más. Las sombras las vamos a eliminar, perdón, a oscurecer otro poco para que resalte más esta área de la flor. Y los negros también, ahí está. Entonces aquí en presencia vamos a desaturar, pero vamos a recuperar color con intensidad. Ahí al 45, al 45. Ahí está, muy bien. Ok, ya la fotografía en sí se ve todavía más impresionante, se ve más bello este color. Pero aquí en este módulo vamos a irnos a tono y vamos a jugar con nuestro tono de verde. Ahí se ve muy bonito. Y con el agua marina recuperamos verde, ahí está, lo movemos a este tono más bello. Saturación, vamos a desaturarlo solo un poco. Y en luminancia vamos a darle más luz específicamente a esta área de la flor, que es un púrpura, ¿no? Precisamente. Ahí está, no tanta, más o menos un 15, 10. Y magentas, a ver qué hace. Ok, ahí está. Y tampoco es demasiada, más o menos un 5. Vamos a ponerlo aquí con el teclado, 5. Y ahí está la fotografía. Este nada más es una repasada con el revelado. Si se dan cuenta, no he movido nada aquí en curva de tonos, está tal cual. Ok, pues ahí está ya, aquí en curva de tonos, no le movimos nada, particularmente a esta fotografía. Pero ahí está ya la fotografía que hicimos. Esta es la fotografía que utilizamos, mejor dicho, que hicimos con el ejemplo de invertir el lente o el objetivo de la cámara para capturar este macro tan bonito de una flor que no mide ni 1 centímetro de tamaño y obtener este efecto de bokeh tan bello. Este es el modo en cómo revelamos y vamos a aplicarle también a nuestras dos imágenes de ejemplo este mismo revelado para ver qué obtenemos. Bueno, pues como pueden ver, eso es todo lo que necesitan para hacer fotografías macro utilizando esta técnica a la que yo le llamo macro improvisado. El lente 18-55 es cierto, es un lente muy básico, pero si lo sabemos utilizar, que yo creo que ese es el objetivo de todos los que nos decimos profesionales, saber utilizar correctamente el equipo, vamos a conseguir fotografías como esta. Es una fotografía muy bella que, a pesar de no haber sido trabajado demasiado, pues tiene una estética pues muy atractiva. Esto es todo lo que tiene que ver con este tutorial, espero les haya servido. Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios. Suscríbanse al canal, denle like al video, nos escuchamos la próxima.